Algunas escenas de este programa han sido recreadas. A una hora de la ciudad de Nueva York, una banda de letales sicarios apareció en una pacífica comunidad suburbana. Atacaron rápida y salvajemente. Los agentes se enteraron de que el líder de la pandilla había estado viviendo clandestinamente por más de 2 décadas. El grupo especial antiterrorista del FBI de Nueva York tenía la esperanza de encontrar al fugitivo más buscado antes de que él asesinara de nuevo. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Una serie de atracos a vehículos blindados y disparos impactaron a las fuerzas policiales. La brutal violencia de los delitos sugirió un motivo más allá de la ambición. Cuando los ladrones comenzaron a atacar a la policía, el FBI tomó el control. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes pasarían miles de horas para detener una banda armada que aterrorizó a Nueva York. Bajo fuego. Condado de Rockland, Nueva York, 1981. El creciente suburbio a 32 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York se había convertido en un refugio de antiguos habitantes. Muchos abandonaron la urbe en busca de vecindarios más seguros y económicos para sus familias. Preferían espacios más abiertos y de menos criminalidad. El pueblo de Nanuet era un pueblo común y atraía a muchos a su nuevo centro comercial. A las 3:10 de la tarde del 20 de octubre de 1981, un camión blindado de la compañía Brinks hizo un recorrido regular programado por un minorista. Un guardia permanecía en el camión mientras otro vigilaba las puertas. Un tercero regresó con dinero en efectivo y facturas. De pronto, una banda de hombres enmascarados irrumpió de una furgoneta roja. Un guardia recibió un disparo en la garganta y el otro en el brazo. Luego, los sicarios apuntaron al conductor. Él disparó en defensa, pero el tiroteo de los asaltantes fue abrumador. Un guardia logró montarse en la parte trasera del camión para protegerse. ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Pronto! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Vamos! Tyler, vámonos. El jefe de la policía, Allen Calsey, del departamento de South Nyack, Grandview, estaba a 8 kilómetros cuando recibió la llamada. Los oficiales de otras ciudades cercanas también fueron llamados, ya que Nanuet era muy pequeña para mantener su propia fuerza policial. En octubre de 1981, cuando el caso Brinks ocurrió, fue un evento extremadamente impactante para toda el área del condado de Rockland, para la comunidad de Nyack, para la comunidad de Clarkstown. Fue algo que nunca esperaban ver. La policía y los paramédicos de Clarkstown llegaron primero. Se llevaron a uno de los guardias con un soporte vital esperando a que sobreviviera el camino al hospital. El guardia del Brinks, Peter Page, nunca llegaría. Un disparo había seccionado las arterias principales en su hombro derecho y su cuello. Murió antes de que la ayuda llegara. El conductor ileso dijo que los sicarios llevaban máscaras. Creía que eran hombres negros. Y huyeron en una furgoneta roja. Gracias al registro de un depósito, la policía supo que faltaban 1.6 millones de dólares. De esos, 1.3 millones estaban en el camión. El comandante Calsey recibía las actualizaciones mientras se dirigía a la escena del crimen.
La primera información que llegó de la escena de Nanuet era que los sospechosos habían escapado en una furgoneta roja. Iban en dirección por la Ruta 59. Esto los llevaría a una ruta adyacente a la carretera del estado de Nueva York por el puente Tappan Zee. Unos instantes más tarde, una residente local cerca del centro comercial informó haber visto a unos hombres enmascarados en un estacionamiento pasando sacos y armas a un pequeño camión de mudanzas. La testigo dijo que los vehículos se fueron en dirección este. El detective Arthur Keenan y 2 oficiales más estaban en la Ruta 59, cerca de la entrada de la carretera cuando recibieron la actualización. Entramos a la Ruta 59, cerca de la carretera del estado de Nueva York, para ver si veíamos al vehículo. Fuimos a esa área imaginando que esa sería la vía de escape. Cuando los oficiales llegaron a la intersección de la calle Mountain View y la Interestatal 87, notaron que un camión de mudanzas esperaba para cruzar a la izquierda hacia la carretera. Keenan ordenó que una patrulla bloqueara el acceso. Luego, el detective recibió una llamada de un segundo camión de mudanzas. En ese momento había una radiotransmisión de la policía de Orange Town donde decían que tenían un camión en dirección sur por la ruta 304 cerca de la frontera con Nueva Jersey, el cual estaba casi en la misma distancia del centro comercial Nanuet donde estábamos. Con la duda de si ese camión era el de los sospechosos, el sargento Edward O'Grady y el detective Keenan bloquearon el camión. Los oficiales Brian Lennon y Waverly Shea Brown se acercaron a los conductores. Los sospechosos fueron descritos como hombres negros. En la intersección observamos que el conductor y la pasajera eran personas blancas. Sí. La mujer se quejó por la escopeta. Sí, vaya y ponga esa... El oficial O'Grady le ordenó a Lennon que llevara el arma a la patrulla. Creyeron que habían detenido al camión equivocado. Boulevard hacia el oeste. Mientras Lennon aseguraba el arma, el detective inspeccionó la caja del camión de mudanzas. Aunque no parecía estar cerrada, la puerta no abría. Le dijo a la pareja que quería ver qué había adentro. No entendía por qué no abriría y quería saber qué había en la caja del camión. Y luego, instantáneamente, apenas dije eso, oímos un ruido que venía de la caja y me di vuelta. Todos los sospechosos salieron de la caja disparando. Los cartuchos de 6 disparos de los oficiales rebotaron en los chalecos antibalas que llevaban todos los de la banda. El oficial Lennon corrió a su patrulla en busca de su escopeta. Al oficial Brown le dispararon en el cuello y en el hombro y cayó al suelo. Aun si los oficiales hubiesen llevado chalecos, no habría funcionado. En ese momento nos encontrábamos en desventaja y además las municiones utilizadas en la M16 podían atravesar los chalecos. A medida que los enmascarados se acercaban, uno de ellos le disparó al oficial Brown a quemarropa. Al detective Keenan lo hirieron en la pierna y corrió para cubrirse. Seguían disparándome aun cuando me había cubierto. Los disparos pasaban por entre mis piernas y el árbol que estaba detrás de mí recibía disparos de frente. El oficial Lennon había desbloqueado su escopeta, pero eran muchos los disparos. Los atacantes embistieron la patrulla tratando de moverla para poder escapar. No funcionó. Luego, 2 autos llegaron a la escena. Los sospechosos sacaron los sacos de dinero y los metieron dentro de los autos. Uno de los sospechosos no pudo llegar al auto de escape. Un motorizado que iba pasando tomó a la mujer, quien era la pasajera del camión, y evitó su escape. Él vio el Oldsmobile blanco y el Honda marrón huir rápidamente. Los oficiales Keenan y Lennon corrieron a ayudar a sus colegas heridos.
Mientras los sospechosos huían, fui hasta donde estaban Waverly Brown y Eddie O'Grady para ver si podía hacer algo por ellos. Ambos necesitaban más que cualquier cuidado médico básico que yo pudiera ofrecerles. Aún en camino, el foco principal del comandante Alan Kelsey era encontrar los vehículos fugados, pero los informes no eran claros y costaba descifrarlos. Fue muy difícil en ese momento en particular tener una comunicación abierta y clara con alguien allá afuera, porque eran demasiadas las comunicaciones que estaban acumulándose. A medida que el comandante se acercaba, se dio cuenta de que la escena del crimen no necesitaba más personal o vehículos. Se dispuso a encontrar a los responsables. No quería interferir con la respuesta de emergencia en esa área. El camino estaba completamente bloqueado, así que, sabiendo que esta vía de escape los llevaría a una dirección específica, di vuelta en U en la calle Mountain View con la 59 e hice el recorrido de nuevo. Él se imaginó que los sospechosos irían hacia la ciudad de Nueva York, donde había más potencial para más víctimas mortales. Creía que ese camino los llevaría a la avenida Mountain View a una intersección en T. Imaginé que había un 50% de probabilidades de que fuesen hacia el este o el oeste, y yo podría cubrir alguna de las dos vías de escape, y fui inmediatamente hacia esa área tan rápido como pude. De hecho, yendo hacia esa intersección, observé dos vehículos sospechosos a alta velocidad, en dirección este por la calle Christian Gerald. El comandante siguió los autos, los llamó desde donde estaba y pidió refuerzos. Era claro para mí, basado en lo que había sucedido hasta ese momento, que eran individuos extremadamente peligrosos, a quienes no les importaba la vida humana, y no dudaron en tomar las acciones violentas más extremas contra cualquiera que estuviera en su camino. Hasta que las unidades llegaran, quedaría de su parte detener a los dos vehículos que llevaban 6 asesinos fuertemente armados. Después de seguirlos unos minutos, notó que 2 pasajeros del Honda habían desaparecido, quizás para recargar las armas. Cuando llegamos a la esquina de la 6 con Broadway, el Oldsmobile cruzó a la derecha hacia Broadway, hacia el sur por el medio de la ciudad, y el Honda marrón intentó hacer lo mismo, pero había deslizamientos en la vía. El comandante estacionó su auto entre los fugitivos. ¡Necesito refuerzos! Sacó su arma y siguió pidiendo refuerzos, con la intención de que su voz fuese escuchada entre tantas llamadas simultáneas. Seguí ordenándoles a los sospechosos que salieran del vehículo. Hubo un periodo de varios segundos en los que nada pasó. Y luego las puertas se abrieron y veo a una mujer poner sus pies sobre el suelo, pero seguía sentada en el asiento delantero del auto. ¡Voltéate! ¡Déjame! El comandante repitió sus órdenes para que salieran del vehículo con las manos arriba. La mujer empezó a buscar detrás del asiento, quizás un arma. ¡Ya, voltéate, ahora! ¡Vamos! Luego el copiloto caminó hacia el oficial y llevaba un chaleco antibalas. ¡Voltéate, voltéate! A pesar de mis repetidas órdenes, uno de los sospechosos venía caminando hacia mí. La mujer estaba intentando alcanzar algo, lo cual asumí inmediatamente que se trataba de un arma. El comandante estaba solo y ninguno de los sospechosos obedecía sus órdenes. Él volvió a hacer un llamado desesperado por refuerzos. ¡Conductor! ¡Conductor! El 20 de octubre de 1981, el jefe de la policía de Nyack, Nueva York, detuvo uno de los autos fugitivos lleno de sospechosos de un robo a un vehículo blindado que había dejado un saldo de 3 muertos y 2 heridos. ¡Hazlo ya! Mientras pedía refuerzos, uno de los sospechosos buscaba algo detrás de su asiento y el otro se acercaba al comandante utilizando un chaleco antibalas. Necesito refuerzos. Estaba solo y ninguno de los sospechosos obedecía sus órdenes. Cuando hacía un último llamado, los refuerzos llegaron. Tenemos. Tengo a 2, tengo a 1 en el asiento trasero. Al piso, mirando al piso, brazos abiertos. ¡Oiga! Tírate al piso, baja la cabeza. Aseguraron la escena y sacaron a un tercer sospechoso del asiento trasero.
Vamos. La policía creía que había sido un centinela para los otros dos, pero estaba herido y tiró su arma cuando el auto fugitivo perdió el control. La policía revisó el auto. En el maletero encontraron sacos con más de $1 millón. Debajo del asiento delantero encontraron una pistola 9 milímetros cargada, el arma que la mujer tanto buscaba. Miles asistieron al funeral de los oficiales asesinados en el tiroteo del 20 de octubre. La comunidad entera compartió la tristeza del detective Arthur Keenan por la pérdida de sus colegas. La muerte de mis dos amigos, Brown y O'Grady, definitivamente afectó mi vida. Cuando estás en una pequeña comunidad, en un pequeño departamento de policías como ese, compartes en cada boda, en cada bautizo, cada barbacoa y cosas por el estilo, se convierten en una segunda familia. Así que fue muy devastador para mí perder dos buenos amigos. Los 4 sospechosos, incluida la mujer capturada en el automóvil, guardaron silencio mientras comparecían ante el ayuntamiento de Nyack. La policía no tenía forma de saber cuántos más estaban en libertad. La comunidad de fuerzas policiales del condado de Rockland fue tomado por sorpresa por la secuencia y magnitud de los eventos. Era un pequeño grupo de agresores que vino al condado de Rockland para robar este camión de Brinks y se trató de una magnitud, una seriedad y una potencia que jamás se había visto en ninguna parte por las fuerzas policiales aquí. Si la policía de Nyack no estaba acostumbrada a ese tipo de violencia, a 48 kilómetros al sur de la ciudad de Nueva York, el FBI y la policía de la ciudad de Nueva York ciertamente sí lo estaban. El Grupo Especial Antiterrorista Conjunto de Nueva York ya había estado investigando una serie de robos de vehículos blindados ejecutados de forma similar a lo largo de la región. El exagente especial Lou Vesey era parte de ese equipo. Creía que el robo en Nyack estaba vinculado con otros robos. La gente que robó en Nyack tenía que estar involucrada con otros delitos, porque el modus operandi era exactamente el mismo. Los blancos conducían los vehículos, los negros ejecutaban los robos. Las armas utilizadas eran idénticas a las armas que habían sido utilizadas en otros robos que estuvimos observando. Así que no había duda para nadie de que esto era al menos un acto del mismo grupo. Los sospechosos fueron procesados en la cárcel del condado de Rockland. Cuando les preguntaron sus nombres, todos dijeron sus sobrenombres menos una. Judy Clark, detenida en el auto fugitivo, no era una extraña para el FBI. Para los agentes era conocida por ser miembro del Weather Underground, un grupo radical involucrado en muchos robos violentos y atentados en los 60s y 70s. Por el robo del Brinks, sería sentenciada a 75 años de cárcel. El agente especial Lou Vesey era un experto en el tema del Weather Underground. Reconocí inmediatamente a Judy Clark, quien había estado bajo investigación previamente por ser una posible terrorista. Estaba la otra chica también que me pareció conocida. El agente Vesey sospechaba que la mujer detenida en la alcabala era Kathy Budin, otro miembro del Weather Underground. El chequeo de las huellas dactilares lo confirmó. Budin se declaró culpable y fue condenada a 20 años de cárcel por actuar como señuelo en el camión de mudanzas. Descubrieron que uno de los hombres era David Gilbert, el concubino de Budin. También era integrante del Weather Underground. Recibió una condena de 75 años de cárcel. Sam Brown, herido en el auto fugitivo, era aliado del Ejército de Liberación Negro, otro grupo militante. Como Gilbert y Clark, Brown fue condenado a 75 años de cárcel. 4 miembros de la banda estaban tras las rejas. Por las declaraciones de los sobrevivientes, los agentes estimaron que unos 7 más estaban en las calles. El agente especial Ken Maxwell
se unió a la investigación para ayudar a determinar quiénes eran y dónde estaban los fugitivos restantes. Una nueva pista ofrecía posibilidades. El segundo auto fugitivo fue encontrado a unos cuantos kilómetros de distancia. El Oldsmobile estaba en el condado de Westchester, volcado y abandonado. Dentro había un gran charco de sangre que indicaba que quien lo abandonó resultó herido durante los disparos. Los agentes inspeccionaron los hospitales locales en busca de víctimas por disparos. No encontraron ningún paciente del que no se supiera su paradero el día del tiroteo. ¿Otros casos de atentados? El Oldsmobile era de una mujer que vivía en un departamento de la calle Prospect, en East Orange, Nueva Jersey. Sospechaban que los fugitivos armados se habían refugiado allí. Los agentes obtuvieron la orden de allanamiento. FBI, orden de allanamiento. No encontraron a nadie y comenzaron a revisar el departamento. La ubicación en East Orange, Nueva Jersey, fue un tesoro de pruebas escondido. Era lo que comúnmente llamamos escondite. Dentro de ese escondite, la Policía Estatal de Nueva Jersey y el FBI hallaron una cantidad enorme de pruebas documentales indicando otros escondites, otros vehículos utilizados por estos sujetos y también fotografías y otras formas de identificación que empezaron a revelar el misterio de quién estaba involucrado. Los investigadores descubrieron un nombre clave en los recibos de alquiler. Se trataba del nombre legal de la arrendataria, Marilyn Jean Buck. El FBI conocía su nombre y su historia. Era una conocida operante del Ejército de Liberación Negro y su única miembro blanca. Marilyn Buck tenía una larga historia de involucramiento con políticos radicales. Al momento del robo era una fugitiva que había estado clandestina y que era solicitada por cargos con armas. ¿Qué es eso? Los agentes también encontraron un manual de fabricación de bombas, diagramas de 6 comisarías y una lista negra con los nombres de líderes civiles y comerciales. También hallaron más identificaciones falsas, disfraces, una escopeta, 2 pistolas 9 milímetros y municiones. Un libro de contabilidad con notas detalles hechas a mano por Marilyn Buck revelaron las actividades ilícitas del grupo. En él enumeraba fechas y gastos de alquileres de autos, armas, municiones y drogas ilegales. Mientras los investigadores examinaban las pruebas, comenzaron a encontrar un problema que los atormentaría a lo largo de este complejo caso, según el agente Lou Visey. Creo que la verdadera dificultad era la gran cantidad de información y pruebas. Muchas pruebas de diversas escenas del crimen. Los individuos que siempre usaban sobrenombres, identificación falsa, tenían escondites. Tenías que descifrar quién era quién. Esta era la misma persona, pero con nombre diferente, aunque con la misma descripción física, pero en otro escondite. Era un rompecabezas gigante y algunas veces parecía que no tenías todas las piezas. Los agentes aún no sabían quién estaba involucrado, dónde estaban o por qué lo hicieron. Señor Brown, Para obtener respuestas, el FBI tuvo que utilizar un testigo cooperante. Buscaron a Sam Brown en la cárcel de Otisville, el atacante detenido después de la captura del auto. Era un cómplice de bajo nivel del Ejército de Liberación Negro. Brown cooperaba con la esperanza de que le redujeran la condena. Sam Brown fue el único que decidió hablar con los investigadores y realmente fue un gran comienzo. Él fue el que nos dio los nombres y estos fueron el punto de partida de la investigación para conocer el resto. Así que era importante. El nombre más valioso que Brown suministró fue el del genio detrás del robo armado, Matulu Shakur. Shakur era un conocido militante, el líder del Ejército de Liberación Negro y uno de los miembros del más alto rango de la banda, quienes entre ellos se llamaban La Familia. Si te paran,
La familia era un grupo de unos 12 terroristas, básicamente conformado por miembros del grupo Weather Underground y el Ejército de Liberación Negro. Su asociación formal era noticia para el agente Maxwell. Sabíamos de investigaciones anteriores que estos grupos se habían comunicado, que tenían algunos objetivos y metas en común. Pero nunca antes esa comunicación o asociación había evolucionado a este tipo de actividad delictiva. Muy bien, escucha, Sam. Brown les dijo que la familia se reunió varias veces para planificar el robo de Nyack. Muy bien. Matulu Shakur asignaba funciones para cada miembro del grupo. ¿Sabes qué hacer con eso? Sí, señor. Edward Joseph y Donald Wims fueron asignados como atacantes en el asalto al vehículo blindado. El FBI sabía que Wims era miembro de las Panteras Negras y del Ejército de Liberación Negro. Escapó de la cárcel en 1978. Los investigadores sabían poco sobre Joseph. Otro hombre llamado Chuy Ferguson se encargaría del fusil M16. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Samuel Lee Smith llevaría una escopeta. No quiero que nadie dispare hasta que Chuy lo indique, ¿está claro? Brown no sabía el nombre de los otros, pero le dio a los agentes las descripciones físicas. Los agentes publicaron anuncios de los 5 nombres, incluidos el de Samuel Lee Smith. En Queens, los detectives de homicidios iban camino a la última dirección conocida de Smith. En un escondite habían encontrado una placa bajo su nombre. Cuando uno de los detectives conducía por la calle de Smith, pasó un conductor que encajaba con la descripción del sospechoso. El detective llamó por una unidad identificada para detenerlo. Cuando el hombre escuchó la sirena, huyó. La policía lo siguió hasta un callejón. ¡Ponga las manos en la ventana! ¡Salga del auto! Use su mano izquierda para abrir la puerta. ¡Vamos! ¡Salga del vehículo! Mantenga las manos donde pueda. Por tercera vez, como en muchos otros días, un miembro armado de la familia le disparó a oficiales uniformados. Samuel Lee Smith, el fugitivo buscado por su participación en la muerte de 2 policías y un guardia del vehículo blindado, comenzó a dispararle a los policías de la ciudad de Nueva York. El enfrentamiento no duró mucho. Fue abatido por los disparos de los oficiales. Smith era el 5º miembro del grupo terrorista La Familia, que desaparecía de las calles de la ciudad. Otros 7 seguían libres, con casi $1 millón en efectivo robados a un faltante. Quiero que todos quiero que sepan todo sobre el asunto. A partir de un dato de Sam Brown, un miembro de la banda ya en custodia, la policía investigó en un vecindario del Bronx por otro sospechoso llamado Donald Wims. El agente especial Ken Maxwell recalca que Brown sabía muy poco sobre Wims. Brown nos había dado una descripción general de un vecindario en el Bronx donde había conocido a este individuo que encajaba con la descripción de Wims. Mi compañero y yo, después de un proceso de eliminación y un montón de trabajo preliminar, identificamos un edificio que podía ser el lugar del que Brown hablaba. Los detectives inspeccionaron el vecindario con la esperanza de que alguien conociera a Wims y revelara su dirección. Tuvieron suerte. Un vecino llevó a la policía hasta su departamento. Les dijo que Wims estaba arriba en ese momento. Los detectives pidieron refuerzos. Como cada encuentro con estos terroristas terminaba en disparos, se prepararon para lo peor. Rápidamente entraron al edificio con una orden y un equipo SWAT. Tenemos que protegernos. No tenían idea si Wims estaba solo o si estaba armado. Hubo mucha ansiedad en la espera, pero finalmente apareció y se rindió en el pasillo.
En su departamento, sin embargo, encontramos varias armas, una máscara antigás, un chaleco antibalas y suficientes municiones para emprender una batalla con un pequeño ejército. Weems era el único miembro de la familia que se encontraba ahí. Fue acusado con cargos federales y declarado culpable de robo y asesinato en segundo grado. Fue condenado a 75 años de cárcel. Aunque 6 miembros de la familia ya estaban bajo custodia, el líder del grupo, Matulu Shakur, seguía en las calles. Una vez más, el informante cooperante Sam Brown les proporcionó una pista a los agentes. Él creía que Matulu Shakur podía ser hallado en Harlem, en la clínica de acupuntura que Shakur había fundado. El FBI y la policía de la ciudad de Nueva York fijaron vigilancia 24 horas en la clínica. Utilizamos agentes y detectives de diferentes orígenes étnicos para poder mezclarnos lo mejor posible en ciertos vecindarios. Sabíamos por la experiencia y también por el reconocimiento de la inteligencia y versatilidad de este grupo que teníamos que ser particularmente discretos en la vigilancia de estos individuos. Los agentes vigilaron y escucharon durante meses. Aunque Shakur nunca apareció, notaron que otros entraban y salían con frecuencia. Los agentes creían que eventualmente ellos los llevarían hasta Shakur. Una noche, los agentes siguieron a un hombre desde la clínica hasta su casa en la 85 Barrow Street, en Greenwich Village. Se enteraron de que la casa estaba alquilada por Edward Joseph, uno de los sospechosos nombrado por Sam Brown en el robo y el tiroteo de Nyack. Sospechaban que Shakur se escondía allí. Y así era. Sus meses de perseverancia valieron la pena. Un juez federal autorizó el uso de vigilancia electrónica. Esto permitió que los agentes pudieran interceptar llamadas y causar fallas. Shakur y Joseph debieron haber sospechado de la presencia del FBI porque prendían el televisor cuando hablaban. A pesar de esto, los agentes pudieron obtener fragmentos y conversaciones incriminatorias, incluso discusiones para matar al informante Sam Brown. Después de semanas, los agentes recogieron suficientes pruebas para obtener una orden y allanar la guarida en Greenwich Village, la noche del 25 de marzo de 1982, 6 meses después de los asesinatos y robos en Nyack. Los agentes se prepararon para el ataque. Atacarían temprano en la mañana siguiente, con la esperanza de atrapar a los fugitivos dormidos de forma inesperada. Cuando los agentes vigilaban y esperaban, vieron a Shakur entrar a la casa. Al amanecer, 2 equipos SWAT llegaron. Un equipo entró por la puerta frontal y el otro cubrió la salida de emergencia trasera. ¡Despejado! Detuvieron a 2 hombres, Chuy Ferguson y Edward Joseph, ambos participantes del ataque de Nyack. Manos atrás. Su líder, Matulu Shakur, no estaba por ninguna parte. De alguna manera había escapado durante la noche pasando la vigilancia. Ferguson y Joseph fueron condenados por cómplices para refugiar a un fugitivo, aunque fueron absueltos de cargos de asesinato derivados del tiroteo de Nyack. Ambos fueron condenados a 12 años de cárcel. El 23 de julio de 1982, casi un año después del asesinato de 2 oficiales y un guardia en el robo del Brinks, Matulu Shakur fue añadido a la lista de los 10 más buscados del FBI. Encontrar al líder de la banda responsable de 3 asesinatos a sangre fría
ahora se convertiría en una prioridad para cada oficina del FBI en todo el país. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Casi un año después del robo del Brinks y un tiroteo con la policía, los agentes del FBI de todo el país continuaron la búsqueda de la mente maestra detrás del robo del $1.000.000. Matulu Shakur, líder del grupo terrorista llamado La Familia, había sido añadido a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Shakur y al menos otros 3 seguían en libertad. En el verano de 1982, un agente de la ciudad de Nueva York viajó a Georgia para entrevistar a un miembro de la familia que había sido detenido por otro robo a un banco. Tyrone Rison ofreció su colaboración a cambio de una condena menos severa del estado de Georgia. Aunque afirmó que no estuvo presente en el robo del vehículo blindado en Nyack, Nueva York, confesó haber ayudado a planificar el trabajo que dejó a 2 policías y al guardia del Brinks sin vida. Rison suministró información crucial sobre otros miembros de la familia. Rison no era solo un miembro de la familia, era un miembro muy importante. Había estado involucrado en todos los robos. Él sabía quiénes eran de la familia. Él sabía los nombres y también sabía cómo funcionaba la familia. Así que podía describir el modus operandi, los robos que hicieron, las armas que usaron, quién hizo qué. Nuestros miradores, más o menos. Rison le dijo a la gente cómo los miembros pudieron obtener tantos nombres. El prisionero explicó que una gerente de una tienda de ropa para niños en Manhattan era clave para obtener las identificaciones falsas. La gerente recogía la información de las licencias cada vez que un cliente pagaba con cheque. Ya que el estado de Nueva York no exigía una foto a principios de los 80, un impostor solicitaba la información del Departamento de Vehículos Motorizados, alegando que había perdido su licencia. Luego, el departamento emitiría un duplicado inmediatamente. Rison también le describió al agente especial Maxwell las razones del grupo. Ellos llamaban expropiaciones a estos robos que eran casi actos de guerra. Y uno de sus miembros, elocuente o no tan elocuentemente, comentó una vez: en la guerra la gente resulta herida. Así que si puedes entender esta filosofía, puedes entender la mentalidad detrás de las razones de esta banda. La información de Rison ayudó a los agentes a entender más sobre los trabajos internos de la banda. Pero para el otoño de 1984, 3 años después del robo del Brinks y del asesinato triple, 3 fugitivos aún eludían al FBI, incluido el líder Matulu Shakur, Marilyn Beck y Susan Rosenberg. A pesar de esto, el tiempo estuvo a favor del FBI. Cuanto más corrían los fugitivos, más posibilidades había de que se equivocaran. El 29 de noviembre de 1984, la policía local recibió una llamada de un gerente en un depósito de Cherry Hill, Nueva Jersey. Él reportó a un cliente en las instalaciones que había pagado su cuenta con una tarjeta de crédito reportada como robada. Los oficiales llegaron y abordaron a la mujer que ya se iba. En la parte trasera de la furgoneta observaron contenedores que parecían llevar explosivos. La policía le pidió su identificación. Cuando ella fue a buscar su cartera debajo del asiento, los cautelosos oficiales la detuvieron. Querían que mantuviera sus manos en un lugar visible. Dentro de su cartera encontraron un arma. La pusieron bajo arresto. Cuando la revisaron, la policía supo que se trataba de Susan Rosenberg, miembro de la familia solicitada por el robo del Brinks y el tiroteo. Los investigadores consiguieron una orden judicial para la furgoneta. Dentro de las cajas habían 290 kilos de explosivos y 14 armas. La furgoneta estaba registrada en el estado de Nueva York a nombre de una mujer llamada Louise Harman. Los agentes descubrieron que su nombre y dirección habían sido falsificados. Hay una etiqueta allí. Cuando los técnicos forenses revisaban el vehículo de Rosenberg,
vieron una etiqueta en la puerta de un taller de reparación en Connecticut. Los agentes localizaron el taller de reparación New Haven, donde estuvo el vehículo. Esperaban que el propietario recordara quiénes le llevaron la furgoneta. Le mostraron varias fotos de las mujeres que estaban vinculadas a la familia. El hombre identificó a Marlene Jane Back, una de las dos fugitivas del robo del Brinks y el tiroteo. Si bien Back no usó su verdadero nombre en los papeles del vehículo, había registrado una dirección en Dobbs Ferry, Nueva York, en la factura del taller. Los agentes siguieron la pista. Concluyeron que Back estaba en Dobbs Ferry y fijaron vigilancia, pero los eludió durante meses. Luego, el 11 de mayo de 1985, finalmente la abordaron fuera de una cafetería y la pusieron bajo arresto. Back negó conocer a Matulu Shakur o tener vínculos con el robo del Brinks y el tiroteo 4 años atrás. Dentro del bolso. Manos atrás. Pero un juicio federal demostraría lo contrario. Back fue condenada a 50 años de cárcel sin libertad condicional. Resultó ser muy importante en la planificación de los robos y en la adquisición de las armas. Muchas de las armas que tenían las obtuvo en exposiciones de armas en Texas, comprándolas bajo nombres falsos. Ahora solo un sospechoso conocido en el robo y el tiroteo de Nyack faltaba: el líder terrorista Matulu Shakur. ¿Llegaste a ver a alguien con él? Los agentes revisaron un departamento en Baltimore alquilado por Back, pensando en conseguir alguna pista que los llevara a su paradero. Encontraron materiales para hacer documentos de identidad falsos, pelucas para disfrazarse, planes para bombardear oficinas federales y $10,000 en efectivo. Los investigadores también encontraron armas y municiones escondidas en varios lugares en todo el departamento. Aquí hay otro revólver. Luego, garabateado en una hoja, los agentes consiguieron lo que estaban esperando encontrar: una prueba del paradero de Matulu Shakur. Tenía un número telefónico en Los Ángeles. El agente especial David Mitchell encabezó la búsqueda de Shakur. Contactó a la oficina local del FBI en Los Ángeles para solicitar que los agentes siguieran la pista. El agente especial Dana Engels de la oficina de Los Ángeles me notificó que había entrevistado a un individuo que había indicado que Shakur había estado viviendo en Los Ángeles. Shakur había evadido a las autoridades en una persecución nacional por más de 5 años. Los agentes esperaban esta vez poder acorralarlo y acabar con el líder de la banda terrorista responsable del asesinato de 2 policías y un guardia del vehículo blindado. El FBI y la policía del estado de Nueva York estaban cercando a Matulu Shakur, el delincuente elusivo, considerado como el cerebro del mortal robo del Brinks y del tiroteo. Tú me entiendes, ¿no? El agente especial David Mitchell rastreó a Shakur hasta Los Ángeles, donde el líder terrorista permanecía un paso adelante. Había muchos desafíos. Shakur estaba trabajando con un grupo de personas que estaban de acuerdo entre sí, tenían una red de apoyo y todos los investigadores designados tenían dificultades para lograr que los individuos cooperaran. Después de muchas semanas, los investigadores finalmente convencieron a un informante para que les dijera lo que sabían sobre el paradero del fugitivo. Este indicó que no sabía dónde se escondía Shakur, pero identificó a un hombre llamado Chapman, quien era cercano a Shakur. Durante unas 6 semanas, los agentes vigilaron por vía terrestre y aérea a Chapman y a otros cómplices de Shakur, pero este seguía eludiendo a las autoridades. Shakur llevaba una vida de muy bajo perfil en Los Ángeles, al menos según lo que pudimos determinar.
no frecuentaba ningún lugar o área donde pudiera ser identificado y sabíamos poco de su actividad en ese momento. Mientras la vigilancia continuaba, Mitchell y los otros investigadores trataban de identificar un patrón de los movimientos de los cómplices de Shakur para esconderlo en la ciudad. Reexaminaron los registros de alquiler del departamento y otros documentos, pero no encontraron mucho. Luego, el 11 de febrero de 1986, el informante confidencial llamó. Oye, gracias por el dato. Les dijo que Chapman se reuniría con Shakur esa noche, después del juego de baloncesto de los Lakers. Los investigadores ubicaron su auto y esperaron a que saliera del juego. Chapman intentó hacer una limpieza en seco, una táctica de contravigilancia diseñada para perder el rastro. Recorrió muchas calles, cruzando y cambiando de dirección. La policía lo siguió sin saber si Chapman los había visto. Cuando Chapman llegó a su destino, el equipo de Mitchell se estacionó cerca. Chapman se acercó a un hombre y ellos creyeron que era Shakur. Dos oficiales se acercaron a donde los hombres hablaban, cuidadosos de no llamar la atención. Cuando Shakur los vio, salió corriendo. Lo capturaron en un callejón. La detención de este violento revolucionario cerró 5 años de persecución nacional. ¡Cabeza! ¡Ambas! Cuando lo detuvimos, para los oficiales y agentes involucrados, ya era tarde y Shakur se veía cansado. Fue trasladado a la oficina del FBI de Los Ángeles, donde el agente Engels y yo intentamos entrevistarlo. Shakur se negó a darnos cualquier declaración durante esta entrevista y luego fue trasladado a la ciudad de Nueva York para enfrentar cargos. En la primavera de 1986, Shakur fue imputado con cargos federales por el robo del Brinks y el tiroteo. Fue condenado a 60 años de cárcel sin libertad condicional. Los oficiales sobrevivientes de ese terrorífico día en Nyack, Nueva York, quedaron aliviados con la captura y condena de Shakur. Pero para el jefe de la policía de South Nyack, Allen Colsey, el recuerdo de esa pérdida siempre estaría con ellos. Eddie O'Grady y el oficial Brown, Chip Brown, como le decíamos, eran miembros de la comunidad de Nyack. Eran de la escuela distrital de Nyack. Trabajaban en esto antes que yo y, de hecho, de alguna forma me trajeron y me introdujeron en la comunidad. Eran de la comunidad y a muchos de nosotros que eran policías aquí, eran excelentes personas, excelentes policías, y los extrañamos mucho. Seguro estoy de eso. En Nyack, Nueva York, se erigió un monumento para conmemorar a los oficiales caídos. Los colegas sobrevivientes han encontrado consuelo sabiendo que las lecciones aprendidas del tiroteo de Nyack trajeron una vida segura tanto para los ciudadanos como para los oficiales en las calles. No digamos que murieron en vano, pero que su último sacrificio identificó un problema nacional. Creo que sus sacrificios y sus trágicas muertes ciertamente develaron una red nacional de terroristas internos, hasta ahora desconocida,
y, en esencia, evitó la pérdida de vidas de otros.